Bienvenidos todos. Espero que todos los que estemos aquí tengamos un motivo especial por el cual estar aquí, que es que somos un grupo de personas que hemos conocido a Jesucristo como el Señor, como la más grande y maravillosa experiencia en nuestra vida, y pues hemos decidido compartir ese tiempo de estar con Él, escuchar su voz y recibir de su misericordia. Y bueno, todos son bienvenidos, todos. Agradezco al Señor esta mañana. Y el día de hoy vamos a hablar, como lo mencionaron anteriormente, este reconocimiento especial para nuestros adultos mayores. Pues vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy acerca de este reconocimiento especial para nuestros adultos mayores. Y pues vamos a hablar de vejez. Pero cuando hablamos de vejez, algunos dicen, no, falta mucho para eso, ¿verdad? Todavía yo siento mucha vitalidad en mí, todavía no me aplica esto a mí. Pero realmente, queridos hermanos, la vejez es una realidad que hay que reconocer, entender y disfrutar. Cada etapa en nuestra vida tiene su encanto, su belleza. Así es de que, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esta etapa tan maravillosa que es la vejez, y hay características que nos muestran cuando hemos llegado ya a la vejez. Algunos de ustedes dirán, pues yo todavía no llego, ahí me esperas y todavía falta buen tiempo, pero pues hay rasgos, ¿verdad?, en la vida que nos muestran que ya estamos entrando a la vejez. O sea, hay muchos, salen canas, empieza a haber marcas en la piel, empieza a cambiar el carácter. Una de las características que estaba yo meditando mucho era de la memoria, ¿verdad? Dije, hay tres cosas que nos identifican que la memoria empieza a fallar. La primera de ellas, y digo, me pasa a mí, de que se me olvidan los nombres de las personas. ¿A usted también? Sí, así de que, ay, ¿cómo se llama? Y a veces personas que ya conocemos de mucho tiempo. Pero a veces también los rostros. O sea, hay personas que, hola pastor, ¿cómo está? Y hola, ¿verdad? ¿A poco no se acuerda de mí? Ay, pues, híjole, ya no me acuerdo. Y la tercera cosa, ¿de qué estábamos hablando? Es broma. Gracias a Dios que la falta de memoria o la pérdida de memoria no es solamente una característica de la vejez, sino pues yo ya nací en la adultez, porque todo se me olvida, tengo una memoria muy, muy corta. Pero bueno, hay características, el cuerpo se va manifestando, el cuerpo va mostrando cuando vamos encaminados hacia la vejez. Y déjenme decirles algo bien importante, hay que disfrutarlo, cada etapa de la vida que vamos viviendo es gracia y misericordia de Dios. Vamos a leer todos, por favor, Proverbios 20, 29 en la palabra de Dios. Y cuando esté listo me dice amén, y lo leemos todos juntos a una sola voz. ¿Le parece bien? Dice así: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura que ahorita los jóvenes viven en su gloria, su fuerza. Sin embargo, ahora en la ancianidad, los ancianos, su belleza, su gloria, pues es exactamente haber llegado hasta este punto. Hay un proverbio, hermanos, que no lo busque, pero todo el mundo lo conocemos, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué? Tendrás largura de días. ¿Sí? Aquí sobre la tierra, y todo lo que hagas prosperarás. Entonces fíjense, llegar a la vejez es una promesa cumplida de Dios.
O sea, los que ya llegaron a la vejez, a la adultez mayor, deben de estar con una banderita de victoria y de triunfo, de decir, hasta este lugar Dios me ha permitido vivir. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, de que la etapa de la vejez es una etapa de mucha honra, de mucho reconocimiento, de alegría. Entonces, ¿cuándo es la etapa en que nosotros hemos de considerar que ya estamos en la ancianidad o en la vejez? ¿Cuál es la edad? Porque muchos dirán, no, es que yo todavía me siento muy joven, yo todavía me siento con mucha vitalidad, yo todavía no. Es más, me ofende que me digan viejito. Así me dijeron en México ahora hace unos días. Andaba ya con mi hija y una persona me dijo, viejito. Que bueno, está bien. Pero bueno, ¿a qué edad consideramos a una persona adulto mayor? Uno de nuestros problemas culturales es que ya enfrentamos una discriminación a partir después de es más, ahí le puse 50, pero en realidad a los 40 y tantos años ya no te aceptan en un trabajo. Ya te dicen, no, menos de 40, ya más de 40 ya no. Entonces, hoy en día la principal discriminación es la laboral. Pero, ¿a qué edad pues entonces debemos de considerar que ya está una persona en la vejez? Pero bueno, sabemos que según nuestra experiencia, nuestra vida, nuestro país, pues a las personas de 65 y más, pues ya se les considera como personas ya que califican a una pensión, a una tercera edad, a una jubilación. Pero también es un punto de observación de ver cómo nuestra cultura, o en nuestros tiempos, aún en los países más desarrollados, países de primer mundo, ya los adultos mayores son considerados como inútiles. O sea, vemos cómo incluso han legislado para permitir que se puedan quitar la vida. Eso se llama eutanasia. Que dicen, no, es que ya ellos ya no quieren vivir, ya están cansados, entonces hay que ayudarlos a partir, ¿verdad? Hay que legislar. Si ellos se quieren ir, pues ya que se vayan con dignidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos hace entender como si ya no hubiera una vida útil para ellos. Y no es así. Mire, en los países más desarrollados, en una buena cultura, o sea, estoy hablando de una buena cultura, aunque la cultura no es nuestro punto de partida, ¿sí? Pero en una buena cultura puse ahí un fondo de pantalla de los japoneses. Escuché un comentario de una persona que es japonés, ¿sí? Y dice, en Japón, dice, somos todos una familia. Por eso, nunca vas a ver que un niño o un jovencito le falta el respeto a un adulto. Jamás lo vas a ver. Porque cualquier adulto que ve en la calle a un jovencito que está haciendo algo malo, lo reprende y le dice y le llama la atención, y el joven se agacha y le respeta. Simplemente por ser adulto mayor. Híjole, tenemos mucho que aprender de ellos. Pero también hay cosas buenas en la tercera edad, ¿no? Aquí le puse algunos: descuento de viajero senior, ¿verdad? A los que les gusta viajar. Descuento y trato preferencial en restaurantes y hoteles. Saben que en algunos países de Europa el hospedaje es el 50% de los adultos mayores en Europa. Entrada a eventos culturales gratis a mayores de 60. Ahí en México me dejaron entrar gratis a mí. Entramos a un museo, ¿verdad? Y no pagué nada. Excelente. Hay tarjetas de Priority
para adultos mayores, o sea, de tarjeta de prioridad. Incluso en el banco te dan una tarjeta y puedes entrar sin hacer fila, sin esperar. O sea, hay muchas bondades también por ello. ¿Qué se dice de los estacionamientos privados o separados ya para adultos mayores? Estábamos viendo también allá en la Ciudad de México, donde anduve hace 8 días, que el metro, los autobuses y todo ya tienen asientos reservados para adultos mayores. Y pues eso está bien, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una cultura de cuidado. Es más, yo le puse aquí iba a poner un sello, pero eso fue lo que encontré en internet, y ponerle ahí, tenemos que aprender que nuestros adultos son el oro del pueblo. Hay que verlo como tal, como oro de nuestro pueblo, ¿sí? Como lo más valioso. No es la cultura lo que determina cómo debemos de tratar a nuestros adultos mayores, sino cómo dice la palabra de Dios. O sea, Dios nos dejó instrucciones claras y precisas de cómo debe de ser el trato a nuestros adultos mayores, porque para Dios la vida, el valor de su vida de ellos no está en el hecho de su edad, sino en el hecho de que con su vida representan la imagen viva de nuestro Dios. Así es de que, hermanos, para Dios es muy importante el valor de la vida, el valor de los años y el trato especial que debemos a nuestros adultos mayores. Es un honor llegar, es honorable, como decía Bruno ahorita, poder entender y valorar quienes han llegado a estos años. Y Dios tiene mucho que hablar al respecto. Amén. Porque fíjense, yo estaba también meditando juntamente con mi esposa y decía, pues hay predicaciones que para los niños, que para los jóvenes, que para los matrimonios y que etcétera, etcétera, pero nuestros adultos mayores también la Biblia habla mucho para ellos. Están muy en el corazón de nuestro Dios, desde su concepción hasta el día de su partida. El Señor ha prometido cuidar del anciano. Entonces tenemos mucho que hablar al respecto. Entonces, hermanos, para los que les gusta tomar sus notas, 3 puntos de nuestro mensaje donde nos vamos a conducir. El primero de ellos, punto número 1, la vejez es una realidad que hay que aceptar y sus características. Esto quiere decir que llegar a la vejez es algo honroso, es algo de alta estima. Así es de que no se preocupen, principalmente las mujeres, porque se ve a su edad o que, no quiero que sepan cuántos años tengo o cuál es mi edad o molestarse. Al contrario, para Dios los años son una evidencia de fidelidad de Dios. Es una promesa cumplida, longanimidad, ¿sí? Preservación de vida. Entonces hay que llegar con dignidad a ese tiempo. El punto número 2 de nuestro mensaje que vamos a analizar es cómo dice Dios que debemos de tratar a los que llegaron ya a esta vejez. ¿Cómo los debemos de tratar? Tristemente, quiero poner los dos aspectos. Tristemente hay jóvenes que ni siquiera respetan el día de hoy el lugar donde están. O sea, esa educación personal y única empieza desde niños, desde jóvenes. Si no saben respetar ni a sí mismos, ¿cómo van a respetar a sus padres? Y si no respetan a sus padres que ven, pues mucho menos a Dios que no ven. Pero hay que entenderlos con amor y paciencia, hay que enseñarles, nunca es tarde. Por eso Dios ha dejado muchas valiosas promesas, ejemplos en su palabra para que nosotros aprendamos. Diga conmigo, tengo mucho que aprender.
Tengo mucho que aprender y por eso Dios nos dejó su palabra. Así es que vamos a aprender qué es lo que dice Dios. Y punto número 3 de nuestra enseñanza, también hay responsabilidades para los ancianos. O sea, no todo es apapacho y buena onda y todo. No. Hermosos también tienen un código de conducta de parte de Dios. Dios espera que al llegar a la vejez tengamos un comportamiento agradable a nuestro Dios. Amén. Bien, pues vamos entonces a nuestro primer punto. La vejez, una realidad que aceptar y sus características. Mire, hermano y hermana, todos vamos a llegar a la vejez, o todos tenemos la oportunidad de llegar a la vejez, excepto por un impedimento, que sea la muerte. Entonces, muchas veces pensamos o nos imaginamos que porque ya pasamos de los 60, ya pasamos de los 70, o etcétera, dicen, no, pues ya no tardo en morirme. Pero quiero que usted aprenda y valore esto que le voy a decir. Nadie se va a ir antes ni después de que Dios lo permita. ¿Escuchó muy bien? Nadie se va a ir antes ni después de que Dios lo permita. Entonces usted no debe de estar pensando en que no, yo ya estoy grande, ya no tiene sentido la vida, etcétera. No. Le voy a decir una cosa, ¿sí? Me ha tocado ver en la semana pasada, ¿sí?, 2 accidentes. El primero de ellos me venía platicando, bueno, no fue un accidente, fue una muerte repentina. Una joven de 32 años, mamá primeriza, ¿sí?, que pues una jovencita, profesionista, etcétera, amiga, familiar de un amigo de nosotros, se embarazó, va a dar a luz, le da preeclampsia y se muere ella y se muere el bebé. 32 años, joven, profesionista, llena de salud. ¿Por qué se murió? Un parto. ¿Quién se murió? Ella. ¿Y quién se murió? El bebé. O sea, ¿qué se espera? O sea, hay una persona de 98, 97 años en el hospital y dices, no, pues ya terminó. Y se muere la jovencita. ¿Cómo? Otra, un accidente automovilístico, va un joven de esos repartidores de comida en la moto, se cae de la moto, lo atropella un vehículo, muere inmediatamente, 28 años más o menos de edad. Pregunta, ¿tendría hijitos él? ¿Tendría esposa? ¿Tendría algún cáncer? ¿Tendría alguna diabetes? ¿Tendría alguna hipertensión? ¡Nada! Y sin embargo a Dios le plació poner límite a sus días. Entonces, ¿esto qué quiere decir, queridos hermanos? Que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Nadie está exento de presentarse a la muerte. Así es de que no encaja aquí el desánimo en el adulto de decir, no, yo ya estoy bien enfermo, no, yo ya no tengo ánimos para seguir. No, ¿cómo no? Mientras haya vida y mientras tu corazón esté latiendo y mientras Dios te permita vivir, hay que vivir agradecidos. Hay que vivir agradecidos hasta el último de nuestros días con gratitud y felicidad, con contentamiento. Entonces, todos tenemos esa oportunidad de llegar a la vejez. Entonces, quiera Dios que todos podamos llegar a una vejez con entendimiento y agradecimiento de que es Dios el que ha preservado nuestros días. El ser humano es muy valioso para Dios desde su concepción hasta su vejez y hasta su partida lo sustenta. Llegar a la vejez es una realidad que valorar con gratitud, pues es una promesa de Dios cumplida y que hay que disfrutar. La vejez es una realidad. Todos podemos llegar, solo hay algo que puede impedirlo, la muerte. Si aún no llegas, debes tener conciencia de ello y prepararte.
En la vejez disminuirán las fuerzas y las capacidades. Eso es una realidad. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Por favor, Eclesiastés, capítulo 12. Este libro, el libro de Eclesiastés, que quiere decir el predicador, lo escribió el hombre más sabio sobre la tierra. El hombre que fue más sabio sobre la tierra, Salomón. ¿Sí? Y al final de su experiencia, si usted está de acuerdo conmigo, este es el final del libro de Eclesiastés. Pero en el libro de Eclesiastés hay una palabra que usa mucho el autor y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, me gustaría que nosotros pudiéramos ocupar en nuestro lenguaje natural esa palabra y todos podamos decir temporal en la vida, todo es temporal. A ver, vamos a decirlo, 1, 2, 3, temporal de la vida, todo es temporal. Todo lo que ven tus ojos es temporal. El coche que sacaste el año hace varios años, hoy está en el taller. La casa que fue una mansión hace años, hoy está en ruinas. ¿Sí? Las empresas grandísimas que se construyeron un día, hoy están en quiebra. ¿Sí? Siempre, no hay, dice la palabra de Dios aquí en Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo, no hay nada de que persevere hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué consejo nos da el hombre más sabio de la tierra? ¿Sí? ¿Qué consejo nos da? Este consejo, fíjense bien, anótelo muy bien, este consejo se lo da a los jóvenes. A los jóvenes, es un consejo a la juventud. Dice así, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Yo le puse ahí resaltador porque la Biblia le llama días malos. Aunque te voy a decir una cosa, esos días malos también tienen su aprendizaje. ¿Pero a qué se refiere con días malos? Vamos a seguir leyendo. Dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego empieza a narrar de manera metafórica cómo el cuerpo va disminuyendo. Mira, dice así, antes de que se oscurezca el sol, o sea que tus ojos pierdan el brillo, ¿verdad? Antes de que la luna y las estrellas y las nubes tras la lluvia, o sea que llegue la vejez. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. O sea, las piernas van a empezar a temblar y se va a empezar a encorvar la espalda. Cesarán las muelas porque han disminuido. O sea, ya se van a caer, ya no vas a poder comer los dientes. Se oscurecerán los que miran por la ventana. O sea, vendrá ceguera, dice. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, o sea, el oído también disminuirá. Y todas las hijas del canto serán abatidas. O sea, ya no se va a escuchar ese cantar de la música, dice. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. Fíjate, cuando empieza la vejez, o sea, es uno de los síntomas y características de la vejez, empezamos a sentirnos inseguros al caminar. Ya no sentimos esa fuerza de que me caigo, me paro y me río, sino ya le pensamos mucho, y no se diga las escaleras, ¿verdad? Ya las escaleras ya no las hacen como antes, las hacen así muy flojas que tiemblan, todas se mueven, no sé por qué, pero ya tiemblan las escaleras. Dice, entonces florecerá el almendro y la langosta será cargada y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Fíjate, empieza a disminuir la comida, empieza a cambiar, empieza a llegar enfermedades naturales al cuerpo, porque esa es el camino y la vía
para encaminarnos hacia la morada eterna. O sea, todos debemos de entender esta parte y entenderla con razonamiento correcto y decir, un día nos tenemos que morir de algo, de alguna enfermedad. Me decía este amigo, dice, ¿sabes? La mejor muerte que pudiera haber, si es que pudiera elegirse, es la muerte del rey. Y dicen, ¿cómo es la muerte del rey? Pues un infarto. O sea, lo consideran como la muerte del rey, ¿no? De que sin dolor, sin hospital, sin gastos y sin batallar, así en tu camita que te duermes y ya te vas directo a la presencia del Señor, ¿sí? Pero hay otro tipo de muertes, o sea, hay otro tipo de enfermedades, hospital, sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. Y les voy a decir esto con todo mi corazón, ¿sí? Hay que resistir hasta el final. Hay que disfrutar y conocer de todo, porque ahorita, antes de que yo leyera esto, dijimos todo temporal, todo es temporal. Así es de que, así sea el dolor más doloroso de una enfermedad, etcétera, es temporal. Se va a quitar, va a haber sanidad. El Señor prometió quitar toda lágrima, todo dolor, toda aflicción, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Necesitamos experimentarlo para poder también experimentar el gozo de su presencia. Dice aquí la Escritura, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Es decir, nuestras vidas penden de un hilo de plata de Dios. ¿Y por qué dice de plata? Porque Él pagó un precio por nosotros, pagó una redención. Entonces, tarde o temprano, la muerte llegará y hay que aceptarla con alegría. Recordemos, fíjense, esto es un punto bien importante que considerar. ¿Cuántos de aquí desean estar con el Señor? A ver, pregúntese a sí mismo, ¿cuántos ya quieren estar con el Señor? ¿Sí? O sea, muchos dicen, yo mejor me prefiero esperar un poco más. Está bien. Estaba platicando el pastor con una persona que estaba en el hospital, ya en su fase terminal y ya se estaba despidiendo. Y le dice el pastor, dice, bueno, pues a ver, explícame, asegúrame, ¿has creído, has confiado, has entregado tu vida al Señor? Dice, sí, dice. Y bueno, ¿y ya te quieres ir? Dice, pues no, ¿verdad? Porque la vida es hermosa. Mis nietos son hermosos, el atardecer es hermoso, la comida es hermosa y las flores son hermosas. Dice, hay mucha alegría que vivir. Dice el pastor, dice, sí, es que eres un hombre bueno. Y sabe, a veces no nos queremos despedir de este mundo, pero porque disfrutamos lo que Dios nos da. Pero hay personas que no es así, hay personas que se están quejando todo el tiempo. Recuerdo una vez a mi papá, ¿no? Que mi papá también estaba, no, yo ya me quiero morir, ya nadie me espera, ya no voy a hacer nada. Dice, ya no puedo tomar, ya no puedo fumar, ya no puedo irme con una muchacha. O sea, estaba bromeando, ¿verdad? Estaba diciendo todo eso. Ya no puedo hacer nada, o sea, quejándose de su vida. Y le digo, bueno, préstame tus manos, papá. Vamos a orar para que Dios en este momento te llame a su presencia. Y me sueltas y dice, no, digo, pues no, que ya te quieres ir. No, nada más estoy diciendo así, nomás por decir, ¿verdad? No te lleves así de fuerte. Digo, no, pues es que, a ver, pregunta, ¿usted sabe a dónde va a ir? ¿Usted sabe a dónde va a ir? ¿Va a ir a un lugar mejor o peor? Pues entonces, ¿por qué nos resistimos? Escuche bien lo que voy a decir. Para nosotros los cristianos, la muerte es nuestro boleto de regreso a casa. La muerte sigue siendo un extraño, causa dolor, es algo que Dios no tiene en su plan, no estaba en sus planes. Es un intruso, la muerte. Sin embargo, es nuestro boleto de regreso
a la casa de papá. Entonces tenemos que aceptarlo, disfrutarlo, entender que vamos a llegar algún día y disfrutar cada día, que es un presente, es un regalo que Dios nos permite vivir. Pero bueno, ¿cómo dice Dios que debemos de tratar a nuestros adultos mayores, a las personas que ya llegaron a esta edad? ¿Cómo debemos de tratarlos? Entonces dijimos que Dios tiene cuidado, el más mínimo cuidado de los adultos mayores, de sus necesidades y de su cuidado. Yo quiero decirles algo a nuestros adultos mayores, que no se tienen por qué sentir solos y desamparados, porque el Señor dijo esta palabra, fíjese bien, dijo: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con mi mano poderosa. Entonces, cuando una persona dice: estoy solo y no tengo a nadie, el Señor le hace así: ¿y yo qué entonces? ¿Por qué me ignoras? ¿Quién crees que te trajo el alimento esta mañana? ¿Quién crees que ordenó a tu corazón latir? ¿Quién crees que te puso este sol y esta casa? ¿Quién crees? No me digas que no me ves. O sea, una persona cuando se siente solo, se siente descobijado, desprotegido, está ignorando la provisión de Dios. Acabamos de cantar hace unos momentos: tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el alfa, principio, y la omega, el fin. Eres el principio y el fin. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de tratar a nuestros adultos mayores? Mire, acompáñeme por favor a Levítico, capítulo 19, versículo 32. El Señor, nuestro Dios, dejó establecidas leyes que aún estas leyes están vigentes en ciertos países que fueron fundamentados con la palabra de Dios, los países escandinavos. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Pero el libro de Levítico es el libro de la ley. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, dice de esta manera: amén. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Yo, el Señor, dice: delante de las canas te pondrás de pie. Eso habla de un respeto. O sea, una persona mayor merece de todo nuestro respeto y honra. Y esas dos palabras ahorita las vamos a analizar. ¿Cómo es que Dios, o qué es lo que Dios nos está dejando como una instrucción, una ley que guardar en cuanto a respeto y honra? La palabra respeto significa consideración, admiración, atención y cuidado. Dios les ha dado esa distinción a los adultos mayores. Él dice que ante toda persona adulta guardemos un respeto. Les comentaba yo que en Japón todos los niños pueden ser reprendidos por un adulto. ¿Aquí en México también? Le llamas la atención a un niño por allá afuera y te dice: ¿y usted qué? Si no es mi papá. Es más, hasta en los matrimonios sucede. Los matrimonios que ya empiezan con hijos, le llaman la atención vamos a decirle así, al hijastro, y la misma esposa dice: no me los toques, no son tus hijos. Yo sabré cómo los educo, no me los regañes. Y dices: bueno, pues, ¿qué pasó? Hay que enseñarles el respeto a los adultos mayores. Y esto
empieza desde casa. Hay que tenerlos en un lugar especial, siempre dándoles prioridad, siempre considerándoles en su cuidado. Ahora, cuando habla de honra, habla también de sostenimiento económico, cuidado y atenciones de sus necesidades. Fíjense, le voy a decir esto porque esto es importante. Nosotros como iglesia debemos de saber y entender que nosotros tenemos pastores adultos, pastores mayores. Y dice 1 Timoteo 5:17, dice, a los ancianos que gobiernan bien, o sea, aquí hay otra connotación importante, dice, los ancianos que gobiernan bien. Tienes que tenerlos por doble honor. Doble honor. ¿Cuál es ese doble honor? Respeto y sostenimiento económico. Jóvenes, ¿están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Qué dice de nuestros adultos? Que nosotros tenemos que respetarlos y sostenerlos. Pastor, es que mi papá no nos gobernó bien. Mi papá nos maltrató, mi papá nos abandonó, entonces yo lo tengo que sostener. ¿Dónde dice que no? ¿Verdad que no hay ningún asterisco que diga, excepto aquellos padres que maltrataron a sus, excepto aquellos padres que se fueron, que se ausentaron, excepto, ¿verdad que no dice eso? Dice, es tu papá y tú eres el cristiano. Y como amor a Dios que el Señor te tiene a ti, tú tienes que honrarlo y sostenerlo económicamente. Ese es uno de nuestros puntos que como iglesia tenemos que enseñar bastante. ¿Sabe por qué? A ver, interésese, dígame, ¿por qué, pastor? Porque este es un problema muy común en las iglesias. De que no tienen cuidado de sus papás. No tienen cuidado sus papás tienen necesidad de atención médica y los hijos no los ayudan. Hay una necesidad de compañía y no los visitan. Incluso llega el momento de su muerte y no cooperan. Mire, encontré esta ironía y se las voy a adelantar. Fíjese lo que dice ahí. Irónico, o sea, de admirarse para mal, ¿verdad? Pero es para reflexionar. Dice así este pensamiento, dice, el paso del tiempo ha revelado que fue más fácil que un hombre haya sostenido económicamente a 10 hijos para sacarlos adelante, que 10 hijos se preocupen por sostener a un padre en su vejez. ¿Le suena conocido eso? ¿Cuántos son de familia? No, hombre, somos 10. ¿Y cuántos ayudan al ancianito? No, pues uno, nada más. ¿Y los demás dónde están? Se lo hicieron a Jesús. ¿Recuerda a los 10 leprosos? Los 9 se fueron sanados y solo uno regresó en agradecimiento. Entonces, esta reflexión tiene mucho que enseñarnos. Dice, el paso del tiempo, el paso de los años muestran que un adulto, un papá, ahí están los dos viejitos con su changarro, sacando adelante la educación, la prepa, pagando los útiles escolares de sus hijos, sus zapatitos y todo, para que terminen su carrera, y cuando ya ellos están logrados y los otros ancianos ya no los visitan. Entonces, esto es un punto para reflexionar acerca de ello. Entonces, fíjese bien qué dice la palabra. En Éxodo 20, aquí me equivoqué, pero es Éxodo 20, versículo 12, lo conocemos como el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso se refiere al mismo punto. Cuidado, respeto y sostenimiento económico. Ahora, ¿qué pasa? En Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6,
Jesús tiene una discusión con los fariseos de su tiempo, porque ellos, fíjese bien, póngame mucha atención, no se me distraigan, fíjese bien, los fariseos de ese tiempo decían, no puedo dar mi ofrenda al Señor, dice, no puedo darle a mis padres porque lo que voy a presentar es ofrenda para el Señor, entonces, pues no puedo, y se negaban a ayudar a sus padres, porque decían que ese dinero se lo tenían que dar al Señor. Entonces, fíjese bien, este ejemplo me hace pensar en un chiste que vi en internet. Se lo voy a platicar. O sea, de negarse a darle al Señor, negarle a darle a sus padres para darle al Señor de ofrenda. Es un chiste que vi así cortito en internet, que agarra y van dos amigos que ya se conocían hace tiempo, van caminando y de repente les sale un asaltante y les dice, alto ahí, este es un asalto, dice, saquen todo el dinero que traen, se los vamos a quitar, y rápidamente el amigo saca el dinero de su bolsa y dice, oye, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto es lo que te tenía que pagar? Dice, y para pagarle de una vez y ahora sí que los asalten. ¿Para qué? Para que él diga, yo te pagué, o sea, nos asaltaron, nos quitaron, sí, pero ya estoy libre de la deuda contigo. Esto es lo mismo que se hace cuando se piensa que le damos a Dios para agradar a Dios y no ayudamos a nuestros padres. Pero yo ya cumplí con el Señor, que me bendiga el Señor porque yo ya cumplí. Sí, pero a tus papás que todavía los tienes ahí, no les das ni un peso. Entonces, ¿cómo quieres ser prosperado? ¿Cómo quieres que Dios abra ventanas de bendición para ti si en lo poco no eres fiel? Hay mucho que aprender. Negarse a ayudar a sus padres o hablar mal de ellos es una ofensa directa a Dios. De hecho, no lo voy a mencionar ahorita, pero hay pasajes en la Escritura, en el libro de Levítico, que dice que el hijo que es grosero con sus papás, sea sacado allá afuera de la calle, dice, y sea apedreado, y muera ese hijo. O sea, la paga de maltrato a los padres es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes a tus papás todavía? Respétalos. Trátalos con mucho respeto. Nada de empujones. Nada de groserías, nada de maltratos, porque Dios prometió defenderlos. Aquí se responden muchas preguntas, Híjole, ¿por qué me va mal? Híjole, ¿por qué me pasa esto? Bueno, vamos a hacer una retrospección acerca de las promesas de Dios que dijo, honra a tu papá, honra a tu mamá y tendrás largura de días. Y todo lo que hagas prosperarás. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Todo lo que hagas prosperarás, todos tus negocios prosperarán. Entonces, esto responde varias preguntas para nosotros. Miren, hay otra ley en el libro de Levítico que habla acerca de que cuando se recogían las cosechas del campo, dice el Señor, les decía, no te regreses a juntar lo que se te caiga a levantar la cosecha. O sea, vas levantando la cosecha, se te cayeron unas manzanas, déjalas en el piso. Estás cosechando el trigo y se quedaron unos manojos ahí, ya no los levantes. ¿Por qué? Porque al terminar de levantar la cosecha, les permitían la entrada al pobre, al extranjero, al menesteroso, a que ellos recojan eso. ¿Cómo se llama eso? Cuidado de Dios. En otra porción de la Escritura dice la palabra, esta es la religión correcta y sin mancha. Esta es la fe correcta y sin mancha. Visitar a los ancianos, a las viudas, al huérfano, al desamparado en su necesidad. ¿Qué es visitar? No es de que, hola papá, ¿cómo estás? No, pues tengo necesidad. Dios te bendiga, como dijo Bruno. Tiene necesidad y tú acortas el brazo y dices, pues mira,
espera en Dios, papá, voy a orar por ti. Sí, no, o sea, hay una respuesta que Dios espera que hagamos ante una necesidad de un familiar. Por eso dice también la Escritura que las viudas, que de verdad lo son, sean atendidas por la iglesia. Es nuestra responsabilidad como iglesia, viudas y viudos, ¿sí? Pero que si tienen familia, dice, que su familia los sostenga. Es su responsabilidad de ellos. O sea, hay una viuda, ¿tiene nietos? ¿Quién debe de atenderles y cuidarles? Los nietos, ¿sí? ¿Tienen hijos o hijas? Pues ellos se tienen que responsabilizar por ellos. ¿Tienen tíos, primos, familiares? La familia se tiene... Miren, escuche muy bien lo que voy a decir, es bien importante lo que voy a decir. ¿Listos? Es un privilegio poder servir al Señor ayudando a alguien. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que ayuda al pobre, el que le presta al pobre y el que tiene misericordia del pobre, a él se lo hace y él lo recompensará. Entonces, si tienes una persona en tu familia que tenga necesidad, no tardes, y sin más, si dices que eres cristiano. Si dices que eres cristiano, no tardes. Tienes una tía, tienes una prima, tienes una cuñada o tienes alguien en necesidad. Tú que eres cristiano, demuestra la fe activa ayudando en su necesidad. Entonces, hay que participar de ello. Y si tú dices, oye, pastor, pues es que fíjate que hay una persona, sus hijos no la atienden, su esposo no la abandonó, no tiene ninguna familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la iglesia, escuchen jóvenes, ahí puse algo, a ver, espérenme. Bueno, por ahí lo vamos a ver ahorita. La iglesia, tenemos que abrazar a estos adultos desprotegidos y visitarlos. Así es de que yo quisiera pedirles a los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes no estoy hablando nada más de los de la alabanza, estoy hablando de aquellos que todavía tenemos facultades para visiten a los adultos, a nuestros adultos mayores. Visiten a Angelito, levanta la mano Angelito, ¿sí? Visite a nuestra hermana también, a las personas que sabemos que tenemos personas que necesitan ser visitadas. Lleven a sus hijos para que compartan con ellos una comida, compartan con ellos un tiempo, considérenlos, invítenlos. Vamos a tratar de que eso sea una actividad, cotidiana en nuestra comunidad de iglesia. En 1 de Timoteo 5:1, en cuanto a los deberes de cómo debemos de tratar a nuestros ancianos, dice el Señor, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre. Es nuestro deber tener paciencia y hablarles con cariño, respeto y reverencia. O sea, no los regañes. Fíjense que vi también un video al respecto, y está un señor ya grande, un viejito sentado en una banca, y está un joven, o sea un señor más joven a su lado, que era su hijo. Y le dice el ancianito, dice, hijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se veía? Dice, un pájaro, papá. Y sigue leyendo su periódico. Y lo molesta otra vez y le dice, mira, ¿qué es? ¿Qué es eso? Un pájaro, papá. Y le vuelve a codear y le dice, mira, allá abajo. Dice, ¿qué son? ¿Qué son? Son pájaros, papá. Ya te dije que son pájaros, papá. Y lo regaña, ¿no? Y se hace así a un ladito el ancianito y empieza a buscar entre su saco. Y saca el diario de este muchacho cuando era joven. Y dice ahí, hoy le pregunté a mi papá más de 20 veces cómo eran los pájaros. Y se lo enseñó. Y se puso a llorar ese joven. Y ese ejemplo me hace recordar cuántas veces nuestros padres nos repitieron las cosas.
Y lo hicieron con cariño, con respeto, y nos enseñaron una y otra vez hasta que aprendimos. ¿Por qué no hemos nosotros de hacerlo juntamente con ellos? Yo recuerdo a mi hermana, me enseñaba a usar los cubiertos cuando estaba chiquito y me decía así, así, y me tomaba las manos y me ponía el tenedor y me ponía el cuchillo, así debes de usar, y una y otra vez. Pues va a llegar el momento en que te van a tener que dar de comer en la boca. Y si tú eres el que tienes que hacerlo, hazlo con respeto y recordando que así también te dieron papilla en la boca cuando estabas chiquito. ¿Sale? Ahora, esto quiere decir, hermanos, más bien no quiere decir que pasemos por alto también cuando un ancianito está haciendo un pecado. Que dices, ay, no le llames la atención, déjalo que diga, que haga. No, tampoco. Tenemos que también tener cuidado de ello, y más cuando rebasan sus facultades, cuando rebasan en la línea del respeto. Tenemos que cuidarlos a no ser imprudentes. Es nuestra responsabilidad acostumbrar a nuestros hijos a relacionarse con el cuidado de sus padres. O sea, desde hoy, enséñales a tus hijos. Miren, yo lo hago a veces, y aquí están mis hijas, qué bueno. Pero a veces está mi vaso de agua aquí y les digo, Brenda, tráeme agua, ¿no? Ay, papá, pues ahí está, ¿no? Tráeme agua. Yo lo hago consciente, ¿sabe por qué? Porque le estoy enseñando que un día sí voy a necesitar que me atienda. Y ese día que voy a necesitar que me atienda, ella ya lo practicó desde antes. Entonces es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos desde hoy el cuidado en nuestra vejez. Aunque tú puedas hacer las cosas, pide ayuda. Díganle a sus hijos que les supervisen las pastillas. Si tomas pastillas, dile, a ver, hijito, dame mi medicina, recuérdame mi medicina en mis horarios, etcétera, etcétera. Porque ¿saben cuál es la mejor enseñanza que podemos hacer nosotros por nuestros jóvenes, para enseñarlos? Digan todos conmigo, 1, 2, 3, el ejemplo. El ejemplo, que ellos vean cómo nosotros nos preocupamos por nuestros padres, que ellos vean cómo nos preocupamos por nuestros adultos, para que ellos estén entendidos de que el día que yo llegue a la adultez, ellos tengan cuidado de mí, porque me vieron tener ese cuidado. Si no tienes padres ya, ¿cuántos ya no tienen a sus papás o a sus abuelitos? ¿Cuántos? ¿Ya no los tienen? Bueno, pues lleven a sus hijos, ahora sí que pidan prestados a los abuelos, para que los lleven a pasar tiempo de amor con ellos y Dios los recompensará. ¿Amén? Bueno, les voy a enseñar esto del cuidado de nuestros ancianos, cómo la naturaleza nos enseña. Dios nos enseña a través de la naturaleza. ¿Amén? Póngame mucha atención. Déjeme decirle que, bueno, ¿qué animal es este? ¿Qué es? No me digan que no lo conocen. Sí, es una cigüeña. Es una cigüeña. Tengo un libro que deberían se los voy a recomendar. Este libro se llama La Biblia de los Animales. Y nos dice cómo Dios estableció un código de comportamiento en los animales para nosotros. Entre ellos dice, por ejemplo, aprende de las hormigas, perezoso. Dice, cómo ellas trabajan y no tienen a alguien que les esté chicoteando y gritando y todo. Ellas todas, ni es que ella no ayuda. Es que mira, aquellas ya van por allá. O sea, ellas trabajan.
El gallo canta y aunque dice, oye, cantas bien feo, él sale, levanta el pecho y canta puntual, aunque le digan lo que le digan que canta bien feo, etcétera. O sea, él no está de que, ay, hoy amanecí con dolor de pata, hoy no voy a ir. No, él responsablemente cumple sus funciones. Y así los demás animales, ¿no? Bueno, este animal se llama cigüeña blanca. Y este animal, bueno, ustedes lo conocen, ¿por qué se reconoce la cigüeña? Pero fíjese, este libro me enseñó esta parte. Los relacionan con que ellos traen los bebés porque ellos hacen sus nidos en las chimeneas. Este es un animal que vive en países escandinavos como son Noruega, Suecia, Suiza, Polonia y toda esa región del norte de Europa, frío, ¿sí? Estos pájaros viven ahí, entonces hacen sus nidos en las chimeneas, ahí traen a sus bebés, por eso la figura de la cigüeña que trae el bebé, etcétera, y que lo mete por la chimenea, etcétera. ¿Sí? Pero es que ellos hacen sus crías ahí. Pero mire, otra de las peculiaridades hermosas de este animal, ¿sí?, es de que nunca abandona a su familia. Aquí sí suena curioso, ¿no? De que dicen, me decía mi hija el otro día, Siboney, dice, ay papá, dice, cuando yo ya viva sola, dice, en mi casa, voy a tener muchos gatos. Que le digo, vas a vivir sola. Le digo, ¿y cómo es eso que vas a vivir? Ya no vas. Bueno, dice, cuando yo ya me case y etcétera, etcétera. Dice, ¿o a poco no me vas a dejar ir nunca? Le digo, no, pues, ¿no vas a vivir con nosotros en la casa? Dime de una vez. Y Brenda nos decía también una vez bromeando, le digo, bueno, Brenda, cuando tú te cases y tengas tus hijos y tu casa, y dice, ¿cuál casa? Si yo no me voy a ir de aquí. Dice, ya me estás corriendo. Dice, yo nunca me voy a ir de aquí. Bueno, tiene sus motivos cada familia, pero estas familias nunca abandonan a sus padres. Las crías siempre viven ahí, como ustedes ven, no son varios conocidos, amigos, cuates que se juntaron ahí. No, es una familia de cigüeñas. O sea, los hijos crecen y siguen ahí en el nido y siguen ahí viviendo con los padres y se reproducen y todo, pero siguen teniendo su familia, ¿sí? Y cosa bien bonita, hasta que se mueren sus padres, los protegen del sol, de la lluvia y les dan su alimento cuando ellos ya no pueden volar. Fíjese, qué cosa más maravillosa de las cigüeñas. Incluso en esos países escandinavos, en Noruega, hay una ley que se llama la ley cigüeña. ¿Y qué es la ley cigüeña? Es que los hijos están registrados en el gobierno como hijos de padres. Ellos son los responsables del sostenimiento económico de sus padres, no el gobierno, sino los hijos. Y cuando los hijos no sostienen a los padres, les cae como el IRS, la manutención, el child support. O sea, de que no le estás dando a tus hijos y te embargan tu salario y se lo dan a tus padres. Fíjese, qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. De que les enseñan en las culturas de primer mundo, de que es su responsabilidad el sostenimiento de sus padres hasta su muerte. Y se llama ley cigüeña, haciendo referencia a estos animalitos. Para el cristiano, para nosotros, nuestra responsabilidad es cuidar a nuestros padres en la vejez. Y si alguno ya no tiene a sus padres, el anciano debe de tener algún familiar que se responsabilice en amor de cuidar de ellos. Y le puse esta frase con una intención bien clara. Mire, debemos de dejar de ver a los ancianos como una carga y verlos como una gran bendición. Una gran bendición. Porque a veces
a mí se me hace bien triste escuchar que a veces hay personas que dicen, ay, es que mi mamá, yo no la puedo ir a cambiar, y luego es bien, quejosa, y ay, no, yo prefiero pagar a una persona que lo haga, y ay, otra vez, y que quieren que coopere, y ay, no, como si yo no tuviera gastos, y se ponen en ese aspecto de que es como una carga. Una vez, fíjese, esto me lo enseñó mi padre a mí, que cuando mi papá también ya estaba en su edad de adultez, Pati lo invitaba, mi esposa lo invitaba a venirse acá a Reynosa, y le encantaba a mi papá ir a las tiendas, y entraba a una tienda de allá del otro lado que le gustaba ir, ¿verdad? Y entraba y a mi papá lo confundían como senior de allá, como gringo, vaya. Y le hablaban en inglés y le decían que si le podían mostrar algunas camisas, y mi papá las agarraba y las veía, ¿verdad? Y los zapatos y todo. Pero no decía nada, y yo andaba pues en lo mío, y Pati en lo suyo y todo. Y luego yo le decía a mi papá, papá, ¿qué te gustó? No, pues las camisas están bien bonitas. Y, pues cómpralas. No, está bien. Y luego ya está bien, nos subíamos al coche y nos movíamos, y iba diciendo, no, es que las camisas, ¿verdad? No, es que las camisas. Y yo le decía, digo, pues ya cruzamos al lado mexicano, papá, ¿por qué no me dijiste? Y ya que me paro yo en una vez y le digo, mira, papá, digo, yo muchas veces te pedí, cómprame, y tú me comprabas. Ahora dime a mí, ¿qué quieres? Pídeme. Y dice, no, hijo, no tengo por qué pedirte. Si nace de tu corazón, dámelo. Pero yo no tengo por qué pedirte. Tú debes de saber cuando tu corazón te dice dale a tu padre. Y entendamos todos esto, de que los papás no tienen por qué venir a humillarse y decir, hijo, por favor, ¿me puedes dar para un taco? Hijo, por favor, tengo frío, ¿me compras un suéter? O sea, no, ves que tu papá tiene necesidad, cómprale, ya tiene otro para mañana. Y dale, porque él tiene, él tiene necesidad y él no te tiene por qué ir a pedir de esa manera. Tú sabes, tú tienes que estar al pendiente, es tu papá, es tu origen, es tu mamá. Debes de saber qué cosas tiene necesidad. Mamá, ¿cómo andas de la medicina? ¿Te falta? Mírate, te compro una más. Unos zapatos extra. ¿Tienes unos? Te compro otros. ¿Sí? Pero conocíamos bueno, no la conocimos, pero de experiencias conocimos a la mamá de una pastora, amiga de nosotros. Y esa señora siempre compraba cosas, bolsas, zapatos, vestidos y todo. No se los ponía. Pero cuando sus hijas las iban a visitar, le decía, oye, cómprame una bolsa azul que necesito y que no sé qué. Y ahí va la hija y se lo compraba. Y le decía, ya no la quiero, quédatela tú. Y decía, ay, fíjate, yo tenía necesidad y mi mamá me la compró sin querer. Es Dios, hermanos. Es Dios que recompensa el cuidado que tienes con tus padres. Es Dios el que sabe que ellos tienen necesidad, pero cuando tu corazón se inclina a ayudarles, Dios te respalda y te bendice. Amén. Y vamos al punto 3 de nuestra enseñanza para ir cerrando nuestra sesión el día de hoy. La responsabilidad de los ancianos y su actitud. ¿Cuántos saben cómo funcionan los higos o la fruta? ¿Saben que la fruta, cuando tú te acercas a cortarla y todavía no está madura, arrancas toda la rama y te traes todo el pedazo de árbol? Y la fruta no sirve porque está dura. Pero cuando la fruta está madura, no necesitas ni arrancarla, nomás tocándola cae solita. Y su piel de la fruta está suavecita, tersa, delgadita, y son una bolsita de miel.
la fruta. Cuando los plátanos, ¿no? Que ahora está, la cáscara está así suavecita y está oscurita y es dulce, 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 dulce. ¿Por qué digo esto? Adultos mayores, los amamos muchísimo. Pero la naturaleza dice que al paso del tiempo, ustedes tienen que ser más dulces. No enojones. Tienen que ser más suaves, más flexibles, más comprensivos, ¿sí? Y que los años por los que ustedes han pasado, dicen, ¿verdad? Es un dicho que todos conocemos, que dicen que el vino añejo es mejor. Es mejor. O sea, ¿qué quiero decir con esto metafóricamente? Que al paso de los años ustedes tienen que haber aprendido paciencia, haber aprendido prudencia, amabilidad, aprender a esperar. Entonces, dice Tito capítulo 2, el apóstol Pablo enseña, Tito capítulo 2, versículos del 2 al 5, da estas instrucciones para los ancianos. Y dice, los ancianos sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? La palabra sobrio significa ser entendido, que es lo contrario de ebrio. ¿Cómo es un ebrio? Pues imprudente, grosero, abusador, etcétera, etcétera. Pero un sobrio tiene una visión clara de todas las cosas. Dice, sean serios. ¿Cómo es que un adulto mayor tiene que ser serio? No es de que ya no ría, no, sino que no ande persiguiendo muchachitas. Y que no ande de besucón, ay, hola, ¿cómo están? Y de chavorruco, ¿sí me explico? O sea, llevándose de piquete de ombligo con todos y jugando empujones y todo. No, espérame, hay un respeto que como adulto tienes que mantener, ¿sí? Prudentes, dice ahí la palabra, prudentes. No lo puse, bueno, pero sí lo está siguiendo conmigo, ¿verdad? Prudente. ¿Qué es prudente? Miren, escuchen bien lo que voy a decir, adultos mayores. Dice el Señor que ustedes deben de ser tratados con honra y respeto, y que si ustedes los hijos los sostienen, Dios los va a bendecir, ¿verdad? Pero también ese mismo Dios dice que es un Dios de orden. Y si tus hijos ya se casaron y tienen sus esposas, tienes que aprender a respetar sus decisiones. Si ellos quieren educar a sus hijos de cierta manera, entonces es una imprudencia que no, pero yo soy su abuelito y yo aquí mi niño lo complazco, no le haga caso a su papá. Y que déjalo, es mi nieto y yo lo complazco. Aquí en la casa del abuelo puede hacer lo que quiera. Y derriban la educación de los padres. Hijo, si tu mamá te trata mal, vente conmigo acá a la casa, yo te recibo. Y le dan alas a los hijos para desobedecer a los padres. Entonces, nosotros como padres tenemos que aprender a respetar las decisiones de nuestros hijos cuando ya están casados. Y también saber, fíjese bien, porque hay casos, queridos hermanos, hay casos que el matrimonio tiene problemas porque el esposo sigue atendiendo a la mamá como si ella fuera su esposa. Le paga la luz, le tira la basura, le va y le hace el mandado, y a la esposa no. A ver, ¿qué me comentan al respecto? ¿Está mal o está bien? Fíjense, hay unos casos que hemos tratado donde el varón corre los gastos, todos los gastos de la casa de su mamá. La luz, el agua, el predial, el gas, todos los gas. Y en su casa no hay agua caliente, no hay gas.
la esposa le dice, oye, pero me quiero bañar, pues es que ya compré el gas de mi mamá, pues ya por eso, pero pues tus hermanos, ¿qué? No, es que mi mamá necesita esto. Oye, mi amor, necesito ir al médico, es que no puedo llevarte porque voy a llevar a mi mamá al mandado. Espérame, pero y la mamá, o sea la suegra, se enoja y dice, pues es mi hijo y me tiene que atender, porque dice el pastor, ¿verdad? Que tenga que cuidar a su, es mi hijo. Sí, pero ya se casó, ya es harina de otro costal. Entonces, ese mismo Dios dice que es Dios de orden, y el orden es de que ahora tiene otra prioridad. Y hay que aceptarlo. Así es que no podemos ser adultos imprudentes, inmiscuirnos en la educación ni en el orden familiar de nuestros hijos. Dice aquí, sanos en la fe. O sea, su fe debe de ser realmente una fe admirable, genuina, estoica. Eso quiere decir parado firmemente en las promesas del Señor. Inamovible. Eso es admirable, de parte, eso lo van a aprender sus hijos. Es como si, por ejemplo, ¿cuántos han viajado en avión? ¿Sí? Y se oyen ruidos, se sienten bajones y se va del lado de repente el avión. ¿Te da miedo? ¿Sí les da miedo? Bueno, pues ahí les va un consejo. Miren a los sobrecargos, a las azafatas, obsérvenlas. Y si ellas se ponen a temblar, entonces póngase a temblar usted también. Dices, ay, si ellas entran en pánico, entonces usted entra en pánico. Pues si las ven tranquilas, no se preocupen. Exactamente igual, adultos mayores. En caso de cualquier situación, ¿cómo debemos verlos a ustedes? ¿Cómo? Serenos. Diciendo, hijo, una vez así me dijo mi papá, hijo, vas a ver a Dios, no te preocupes, Dios va a salir en tu auxilio, mantente tranquilo. Pero si los primeros que pierden el control y pierden la fe y pierden la esperanza son nuestros papás, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces hay una responsabilidad del anciano de conservar una fe firme en el Señor y una paciencia. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, las ancianas se está refiriendo a las mujeres que tengan un modo de un aspecto, un físico de comportarse prudente. Y fíjense que esa es una parte que hoy, haciendo alusión a las famosas cirugías plásticas, híjole, a veces hay que estar controlando a las mamás en vez de a las hijas. Y bueno, no quiero entrar en ese detalle. Pero dice, reverentes en su porte, no calumniadoras. O sea, las mujeres ancianas dicen, es que ya no tiene otra cosa que hacer mi mamá y nomás está en la ventana como cámara de vigilancia, observando a los vecinos para ver qué opina de ellos, ¿no? Dice, es que no tiene otra cosa que hacer. Pues hay muchas cosas que hacer, adultas mayores. Dice, no esclavas del vino, sino maestras del bien. A ver, digan esa frase todos conmigo. Maestra del bien. A ver, las mujeres adultas digan, yo soy maestra del bien. ¿Qué tienen que enseñar? El bien, dice aquí la escritura. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos. Sean buenas, prudentes en su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, fíjense, una vez una ancianita me dijo a mí, cuando estábamos exhortando a que sirvan y participen en la iglesia, decía esta hermanita, pastor, tengo 80 años, ¿en qué puedo servir yo en la iglesia? ¿Para qué sirvo yo? Ya no puedo hacer nada en la iglesia, no puedo hacer el aseo, no puedo predicar, no puedo dar clases a los niños, ¿no? Pero ¿qué tal ser ejemplo a la congregación? ¿Qué tal?
¿Saben una cosa, adultos mayores? Ustedes son nuestro tesoro de sabiduría y de experiencia. ¿Quién mejor que una mujer adulta para aconsejarle a una mujer joven? Hija, cuida a tu esposo. Hija, mira, no dejes que tus niños anden corriendo en la iglesia. Mira, hija, ven, te voy a enseñar. Bríndale un respeto a tu esposo en tu manera de vestir. Mira, hija, ven, te voy a dar un consejo. Las mujeres adultas tienen mucho trabajo y mucho que enseñar a las mujeres jóvenes. Entonces no entra ese aspecto de decir, pastor, pues yo ya qué puedo hacer. No, tienen mucho trabajo, mujeres ancianas en la congregación. Dice también aquí la escritura que mira, Salmo 71, voy a apuntar hacia el final, ya voy a terminar. Salmo 71, ¿verdad que sí hay responsabilidad para los adultos mayores? El Señor tiene mucho que hablar a los adultos mayores. Son muy útiles dentro del ministerio. Su participación es insustituible. Dice el Salmo 71, versículo 18, de esta manera. Dice el salmista, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios excelso. Fíjate, el salmista está diciendo, Señor, no me desampares, quítame el dolor. Señor, no me desampares, quítame mi tristeza, mi aflicción, quiero ser feliz. ¿Verdad que no dice así? El salmista dice, en pocas palabras dice así, dame fuerza para seguir predicando tu nombre. Dame fuerza, eso lo decía Caleb. Caleb le decía al Señor, Señor, yo ya estoy viejo y todo, pero tengo mucho vigor para enfrentar batallas, todavía hay muchos enemigos que enfrentar. Pedía vigor para ser testigo de él. Entonces, fíjense, amigos, hermanos mayores, adultos, ancianos, si hay una cosa que tienen que pedirle a Dios, es vitalidad para hablar de Él. Vitalidad para hablar de Él. Amén. Entonces, pero hay un problema. Hay un problema que generalmente al paso de los años llega la inactividad. Entonces el anciano dice, yo ya no me quiero mover de aquí del sillón. Aquí en mi cama ya nomás quiero estar aquí. Pero dicen los médicos, ¿hay médicos entre nosotros? Levanten la mano. Bueno, médicos, ustedes saben que la inactividad atrofia el cuerpo. Que una persona entre más actividad tenga, movimiento, distracción, es más, eso es médicamente. Pero emocionalmente está también demostrado que cuando un adulto está contento, está feliz, está radiante, tiene una mejor respuesta a la sanidad. ¿Sí? Entonces, dos consejos para la vejez. Número 1, no dejes de moverte. Y número 2, trata de vivir con una actitud positiva, con una actitud de alegría, con una actitud de gozo delante del Señor. Entonces quiero terminar, si quieren tomar notas, es importante, quiero terminar con 6 aspectos o consejos para considerar en la vejez. Muy rápido, solo 2 minutos me voy a tardar. Consejos para la vejez. Número 1, tengan una actitud activa, positiva y llena de agradecimiento a Dios. ¿De acuerdo? Díganme amén, adultos mayores. ¿Sí? Activos, positivos y siempre dándole gracias a Dios por todo. Me decía una persona, oye, ¿y también le doy gracias a Dios por lo que no me da? Claro, claro. Por lo que no nos da también, porque Él sabe por qué. Número 2,
Respeten el orden de Dios. No caigamos en la imprudencia. Respeten el orden de Dios. Pero este consejo que sigue también es importante para nosotros los que tenemos adultos mayores. Los que tenemos adultos mayores, busquemos respetar sus decisiones. Respetar sus decisiones. Una vez me preguntaban a mí, oye, fíjate, es que tengo pues a mi mamá, pero pues yo no la puedo cuidar, está todo el día sola en la casa, ya se le olvida apagar la estufa y todo. Yo le digo que si quiere, ella se quiere ir al asilo, ahí con sus comadres y sus compadres, pero pues todo el mundo, ¿qué van a decir? Que voy a tirar a mi mamá al asilo. ¿Qué debo de hacer? ¿Usted qué cree que debemos de hacer? Cada caso es especial, Cada caso es de considerarse. Pero yo creo que lo menos que tenemos lo que nos debe de importar es lo que dice la gente, sino más bien dónde se siente feliz y cuidado mi familiar. Si él se siente feliz en las actividades de bailar, tejer y platicar y todo con sus amigos en el asilo, pues llévalo, respeta su voluntad. Y viceversa, si esa persona dice, no, es que ya no quiero estar mejor aquí en la casa y quiero estar, bueno, también respeta su voluntad. Respeta su voluntad. Le puse aquí un asterisco, a menos que no tenga facultades y que esté en riesgo su integridad. O sea, oye, ¿sabes qué? Pues hay un peligro, ya no puede estar solo, se cae, ya no puede manejar, ya no ve o lo que sea. ¿Sabes qué? Respétale y aconséjale. Número 4, y vamos al final. Asegúrese que su trato lleve mucha paciencia y mucho amor. Viceversa. Tanto de los jóvenes para los ancianos como de los ancianos a los jóvenes, asegúrense que su trato sea de mucha paciencia y de amor. Número 5, el adulto mayor trate de obedecer las instrucciones y el joven honre a sus padres toda la vida. O sea, traten de tener ese acuerdo de respeto y de cuidado. Y finalmente, y no menos importante, si los demás parientes no le ayudan, no se quieren involucrar con el cuidado de los adultos, invítelos amablemente a gozar de la bendición de ayudar, sin forzarlos. Y si no aceptan, hágalo solo, pero disfrútenlo. Concluyendo, lo que hace triste la vejez no es cuando terminan los deleites de la vida, sino cuando cesa la esperanza. La vejez es longevidad, es una promesa cumplida de parte de Dios en la vida, pues apreciémoslo. En el Señor siempre tenemos que tener una actitud de agradecimiento, como ya lo dije anteriormente. Pensemos en esto, si Dios nos permite llegar a una adultez con alegría y mucha gratitud, tenemos que recibirlo. Amén. Amén. ¿Por qué no se pone de pie por un momento si puede?